Amén, hermanos. La semana pasada pudimos ver que realmente nosotros tenemos un derecho en cuanto a la oración y es una de las primeras cosas que nosotros como creyentes obtenemos, el derecho de pedir, ¿verdad? Y también veíamos de alguna manera cómo es que deberíamos de pedir y realmente fuimos confrontados en nuestra manera de ver la oración y la manera que lo hemos estado haciendo. Por supuesto, esto no es para caer en introspección, sino al contrario, es para aprender y saber cómo debemos de pedir. Y algo que pues fue una de las cosas que vimos por último también tenía que ver con que cuando el Señor no contestaba una oración, pues tenía que ver mucho con la vida pecaminosa que podíamos llevar o algún asunto que no habíamos resuelto, ¿verdad? Dios conoce el corazón del hombre y sabe que hay algunos asuntos que a veces no han sido resueltos en nuestro corazón, en nuestra vida, o algún pecado, o algún ídolo, o tantas cosas, ¿verdad? Entonces, eso era algo que interrumpía no solo la comunión con el Señor, sino que no permitía que esa oración fuera contestada, ¿verdad? Entonces, fuimos muy impresionados, ¿verdad? Por estos asuntos. Y pues hoy el hermano nos adentra un poco en lo que es la oración, tanto práctica como diría yo un poco teórica, ¿verdad? Pero me gustaba mucho que el hecho de creer, yo siento que a nosotros nos falta mucho la fe. Y recuerdo aquel versículo que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en este asunto de la fe, cuando hablamos de no tener fe, podemos decir que la palabra del Señor no habita en nosotros, no mora en nosotros. Y entonces eso hace que no se produzca una fe, ¿verdad? Porque la fe es consecuencia, ¿verdad? De oír la palabra del Señor. Entonces, pareciera ser que estamos carentes de la fe porque estamos carentes de la palabra. Eh, definitivamente ahorita lo que estamos leyendo nos muestra que nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Pero ¿qué es la fe? ¿Verdad? La fe aquí no significa esperar a que el Señor haga algo o simplemente pues, saber que algún día lo va a hacer, ¿verdad? Cuando Él nos escuche, no, sino que la fe aquí implica reconocer, saber, conocer que el Señor ya ha hecho las cosas, ¿verdad? Y me impresionaba lo que el hermano dijo, por ejemplo, dice él, usted puede orar al Señor y está enfermo y puede ser que la fiebre no baje y que no cambien las cosas, pero usted ya sabe que usted está sano. Entonces, esto es un tipo de lenguaje que nosotros no conocemos, ¿verdad? Porque, digamos, en nuestra experiencia a veces es muy corto este asunto de la fe, pero también tenemos muchas ideas contrarias de la religión, ¿verdad? Definitivamente el Señor nos va a guiar a orar conforme a lo que Él desea. Y entonces, pero el ingrediente acá es la fe. Entonces, si esa fe es una fe activa, que cree en el Señor, entonces esto el Señor va a permitir lo que Él mismo ha puesto en nuestro corazón para que oremos. Él lo va a hacer. Pero es impresionante ver que realmente los hechos tenemos que orarlos como que el Señor ya los hubiera hecho, ¿verdad? Como que el Señor ya los ejecutó, ya atendió la oración y Él ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer que pues somos como aquel Pedro, ¿verdad? Que cuando empezó a caminar sobre el mar y luego pues empezó a razonar, a pensar, su fe menguó, ¿verdad? Así somos a veces, ¿verdad? Estamos aquí en la reunión y sí, el Señor lo puede hacer, pero de repente vemos las circunstancias, vemos nuestra economía, vemos a nuestra familia y entonces nuestra fe parece ser que mengua, ¿verdad? O que no creemos lo suficiente. Entonces necesitamos hoy ser hombres, mujeres, hermanos y hermanas que vivan una vida de fe, ¿verdad? Que tengan, que sepan qué es la fe, pero que practiquen esta fe. Entonces, me gustó mucho esto, ¿verdad? Luego, el hermano empieza aquí a darnos y hay otros elementos, ¿verdad? Concernientes a esto mismo de creer, ¿verdad? Y la primera cosa que nos muestra el hermano es que debemos de creer que el Señor puede. Ah, aún nosotros, yo me recordaba del pueblo de Israel y decía, ¿cómo es que este pueblo de Israel, enfrente de ellos el mar se abrió, ¿verdad? Enfrente de ellos había una columna
no me acuerdo si era de fuego, de una nube y que los acompañaba, ¿verdad? Enfrente de ellos bajó el maná y bajó carne. Enfrente de ellos se abrió el Jordán, o sea, vieron tantas cosas y yo me ponía a pensar cómo es que esta gente de todo modo no creía, o sea, no creía aunque viera, ¿verdad? Y es que la percepción del ser humano es terrible, ¿verdad? Cuando hay tinieblas en él, ¿verdad? Porque no es capaz de ver, aunque esté enfrente de él, lo que el Señor le está mostrando. Entonces, pues el primer punto que nos muestra es que el Señor sí puede hacerlo, ¿verdad? Definitivamente podríamos ir hasta que es una falta de respeto decir al Señor que o creer que Él no puede hacer algo. En realidad, Él lo puede hacer todo, ¿verdad? Tenemos que tener tal clase de convicción. Pero ¿por qué a veces no creemos que el Señor puede? ¿Verdad? ¿Qué nos lleva a esa experiencia de decir, bueno, es que será que el Señor lo puede hacer, ¿verdad? En realidad, yo vuelvo al mismo punto, que es una falta de experiencia en el Señor y es una falta de la palabra del Señor, ¿verdad? Es una falta de la palabra, del hablar del Señor en nosotros. Entonces, aquí vemos en el ejemplo cómo es que pues el Señor sana, pues habla con una persona y esa persona duda de si él puede, ¿verdad? Pero en nuestra experiencia nosotros vivimos de tal manera, ¿verdad? Entonces siento yo en mi corazón que debemos de aprender, hermanos, a ver al Señor. Estamos a ser hermanos de fe, pero también reconocer que el Señor puede hacer las cosas, ¿verdad? Que para Él nada es imposible, ¿verdad? Todavía dudamos mucho del Señor en nuestra experiencia, ¿verdad? Y vivimos como personas que dudan del Señor. Entonces, uno de los primeros puntos es que el Señor puede hacer las cosas. De verdad, debemos de orar con tal convicción. Inclusive en las oraciones del día martes debemos de ejercitar nuestro espíritu hasta tal punto de creer que Él sí puede hacer las cosas y que realmente Él ya las hizo, ¿verdad? Porque no podemos tampoco como tomar una lección y seguir pensando lo mismo, ¿verdad? Sino que también nuestra mente debe llevarnos al Señor para cambiar nuestra percepción. Entonces, alabado sea el Señor porque hoy tenemos el derecho de orar, podemos orar y necesitamos conocer al Señor, pero también debemos de tener fe, hermanos. Amén. Todavía tenemos unos minutos para que podamos compartir. Hermana Paula llegó, buenas noches o buenas tardes. Elena todavía está ahí, muy bien. Ahí hay unos minutos para que puedan compartir. Me gustaba mucho el ejemplo, el primer ejemplo que pone el hermano en la lectura, donde ponía el ejemplo de que si alguien estaba enfermo y decía gracias, oh Dios, estoy sano. Y aunque pues la fiebre o el dolor persistiera, ¿verdad? Y no hubiera ningún cambio, pero decía el hermano ahí que el problema ya estaba resuelto porque pues ya se tenía la certeza de que se estaba sano. Y a veces en lo que estábamos leyendo ahorita me ponía a pensar que pues que nosotros no, como lo compartía Marvin, ¿verdad? Nosotros no experimentamos o no hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? De hacer esto y decir, pues, ya está hecho, ¿verdad? O como en el ejemplo que decía ahí, estoy sano, ¿verdad? Aunque esté el dolor ahí, aunque esté el problema persista, ¿verdad? Pero aquí, como decía el hermano, que se tenga la certeza y eso es bien cierto, ¿verdad? Incluso el hermano también decía en la lectura que decía, creo que el Señor me sanará, tendrá que esforzarse, o sea, si uno decía, ¿verdad? Creo que el Señor me sanará, tendrá que esforzarse por creer. Y el versículo donde dice, creed que las habéis recibido y las obtendréis. Y es bien maravilloso ver, ¿verdad? Que, bueno, al menos yo no he tenido como que esta certeza, pero más adelante en la lectura decía ahí, Dios puede, y esa fue la parte que más me gustó, ¿verdad? Porque volvió a poner un ejemplo, el ejemplo de Marcos, ¿verdad? Marcos 9, donde dice, ¿verdad? Que de lo del niño, y le empiezan a preguntar que si él puede hacerlo, y cómo en el contexto que lo pone el hermano, porque es como que le preguntaran a él, ¿verdad? Él contesta algo así como molesto, dice, claro que yo lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces el problema no es que el Señor
no puede hacer las cosas, ¿por qué las puede hacer? El problema radica en nosotros, ¿verdad? Nosotros que no hemos creído, ¿verdad? Entonces, hablando de la fe, ¿verdad? Que es algo que de lo que habla esta lectura, ¿verdad? Que es bien interesante, ¿verdad? Saber que la fe no, o el hecho de que las cosas se cumplan, no tiene que ver con el Señor, porque el Señor sí puede, como dice ahí en la lectura, ¿verdad? El poder del Señor, ¿verdad? Él sí puede hacer las cosas, pero nosotros en realidad debemos de experimentar esta fe. Amén. ¿Nos puede decir algo, hermana Elena, de esto? Bueno, que sí es bien importante, como cada uno de los hermanos han dicho, ¿va? Que realmente nuestra fe, ¿verdad? Eh, yo les puedo decir algo que de veras que he pasado una situación bien difícil en mi vida en todo este tiempo, pero un día estaba con dolor de pulmón que no lo soportaba y no lo soportaba. Y yo oraba al Señor y oraba al Señor y así como dice el hermano, le decía, Señor, em, tú me escuchas, Señor, tú lo puedes hacer. Y en eso me acordé de una vez también de un mensaje que tuvimos y dice si el Señor lo puede hacer. Y entonces solo le dije, Señor, tú ya lo hiciste. Y le empecé a dar gracias al Señor y le dije, Señor, gracias porque tú ya lo hiciste. Y gracias, Señor. Y como decía Carol, ¿va? Y ahí estaba el dolor y pasé con una semana horrible con el dolor del pulmón y estaba ahí que yo no soportaba. Y yo y mi tía me decía, mamá, pero es que ustedes no saben, les decía yo el dolor que yo tengo. Es un dolor, ustedes me miran a mí aquí, pero es un dolor horrible que yo tengo. Pero yo siempre le decía, Señor, en las mañanas y en las noches me ponía a orar, Señor, tú ya lo hiciste. Señor, tú ya lo hiciste. Y créanme que aquí he estado, pero yo le he estado dando gracias al Señor y el dolor ha estado desapareciendo, de veras que ha estado desapareciendo de mi pulmón. Pero como dicen los hermanos, nosotros tenemos que ser aquellos que oran y de veras, como dicen, activar nuestra fe, creer que el Señor ya lo hizo. Y créanme que he estado lavando mis lágrimas ahorita porque digo, Señor, es cierto, tú ya has hecho las cosas. Y como decía, de veras que el leer la palabra nos ayuda bastante porque, como decía Marvin también, ¿verdad? Me he dado cuenta, como dice, todo lo que pasó el pueblo de Israel y por la lectura donde vamos, se decía, Señor, de veras, todas estas personas tú realmente es una experiencia diferente, va, porque como decían, ahí el Señor les hablaba a los profetas y los profetas daban la palabra y a pesar de eso ellos no creían, ¿verdad? Y entonces yo me pongo a orar, va, y le digo, Señor, ¿cómo es eso? De veras, Señor, le digo, yo quiero experimentarte, le digo al Señor, y que tú crezcas en mí y que tú realmente vivas esa vida en mí, ¿va? Porque es algo que uno está viendo al leer, ¿va? No sé si me entiendan o si no me corrigen, pero yo digo, estoy viendo cómo es que todo lo que ellos pasaron y todo. Y entonces yo le digo al Señor, va, como que ya estaba platicando con él, Señor, tú haces todas las cosas, tú lo das. Y como les digo, he pasado situaciones bien difíciles. Les voy a contar la experiencia que tuve hace como 2 días. Les decía, se me fue mi gas. Señor, no tengo para comprar mi gas. Y yo siempre he dicho, Señor, yo no puedo prestarle a nadie. Y yo no le debo a nadie, Señor. Señor, sé tú proveyéndome para mi gas. Le decía yo, Señor. Créanme que
Apareció mi cuñada el domingo y su nuera me dice, tía, tome, me dice. Y yo le decía al Señor, tú eres maravilloso. Tú contestas cuando estamos en angustia, sentimos que ya no, porque yo así le decía, Señor, yo ya no soporto, Señor, dame la fuerza que yo necesito, Señor, porque abre las puertas de trabajo para mis hijas. Y en realidad les digo que hasta aquí el Señor me ha ayudado y el Señor ha sido mi suplir. Él ha suplido mis necesidades y gracias al Señor, como les digo, el Señor suplió esta mi necesidad que decía yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Verdad? Y la Judy igual te pone de malas, mamá, no puedo, ya no puedo darte más. Lo poco que tengo nada más, va. Yo tengo que ver cómo hago. Y le digo yo al Señor, gracias, Señor. Y les cuento esto porque realmente el Señor es fiel para con nosotros. Cuando nosotros de veras creemos la palabra, en veces nos sentimos tan angustiados, porque yo les digo que sí, me sentía tan angustiada en ese ratito, pero yo le dije, Señor, no puedo, ser tú en mí y tú vas a resolver mi problema. Y el Señor lo hizo y amén, porque como les digo, el Señor nos da luz cuando nosotros leemos la palabra. Y yo lo veo, como les digo, yo cada vez que leo, miro todo lo que ellos estaban pasando, pero ellos siempre cometían pecados, siempre cometían errores. Y les decía, Señor, de veras, como eras tú, ¿verdad? Y tú lo puedes hacer ahora. Amén. Amén. Gracias al Señor por este testimonio también. Bueno, Paula, hermano Mario, ¿quisieran añadir algo? Quedan unos minutitos. Listo. Pues gracias al Señor por esta lectura de esta tarde, este inciso acerca de creer. Realmente es algo maravilloso enterarnos de esto, ¿verdad? Lo que mencionaba Marvin hace ratitos, a mí se me quedó también. Tenemos el derecho a pedir y ser escuchados por el Señor desde el día que creímos. Yo no sabía eso, de veras que no. Ahora eso ha cambiado mi forma de orar y lo que recibimos hoy, esta tarde, pues mañana vamos a practicarlo, ¿verdad? Y bueno, de hecho, a partir de que terminamos la reunión, lo que oremos, debemos de orarlo con esta fe, creyendo que el Señor va a cumplirlo. Y quisiera mencionar esto. Para nosotros es muy, la situación de vida nos ha condicionado a veces a pedir, pero a pedir sabiendo que no nos van a dar nada, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, ¿ves eso? Pues pedimos sabiendo que no nos van a dar, ¿verdad? Entonces esa es nuestra actitud y ahora esta situación nos ha hecho que la oración hacia Dios también tenga a veces esa actitud. Menciona aquí el hermano que cuando estamos en medio de situaciones difíciles, especialmente la duda viene a nosotros y dependiendo de cómo estemos, nosotros podemos volvernos a Dios o a veces quedarnos en esa situación del alma. Y la hermana Elena en su testimonio, pues yo sentí que hablaba de este asunto, digamos, de cómo es que la lectura de la Biblia y la palabra nos está alumbrando para ir entendiendo cómo es que realmente era el pueblo de Israel y a pesar de eso Dios los protegía y los volvía a cuidar y demás cosas. Es igual con nosotros, ¿verdad? Pero se necesita ese fortalecimiento que da la luz de la palabra, lo mismo que mencionaba Marvin en su compartir, la fe, que es de lo que habla esta lección, viene por el oír. Entonces, yo sí siento que el Señor ha hecho algo en estos 2 últimos años en la iglesia acá con respecto a lo que hemos leído, ¿verdad? Ya creo que es la segunda vuelta que le damos a la Biblia. La primera vez leíamos cuando nos reuníamos presencial, leíamos juntos cada vez, ahora pues leemos por nuestra cuenta, pero hay un ánimo para esto. Pero bueno, entonces me gustó, ya por el tiempo también, me gustó este asunto que dice el Señor varias veces, todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis. Miren qué secreto revelado más maravilloso, qué secreto revelado. ¿Cómo debemos pedir las cosas? Creyendo que ya las hemos recibido.
¿Y saben qué hace ese tipo de sentimiento? Que pedimos con gozo y alegría. No es una lamentación, ¿verdad? Sino es algo que nosotros estamos pidiendo sabiendo que que vamos a recibir algo. Es como cuando pedimos ayuda. La hermana nos contaba su testimonio y creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Muy, muy difíciles, ¿verdad? En cuanto a este asunto financiero, ¿verdad? O de salud a veces. Entonces, y bueno, y de salud que el Señor, a pesar de las situaciones, nos ha guardado y pues a pesar de esta enfermedad maligna, todos estamos aquí todavía. Pero esta es la clave, la certeza. La certeza es estar seguros de algo. Siempre hay alguien a quien nosotros acudimos, y no digo Dios, ¿verdad? Sino una persona. A veces a uno acude a su hermano, su vecino, quien sea. Uno dice, bueno, nadie me quiso ayudar, pero voy a ir con el fulanito, voy a ir con la fulanita y sabemos que nos va a ayudar. Así debemos ir a Dios cada vez, ¿verdad? ¿Qué es creer? Creer es tener la certeza. Y la certeza es la seguridad de que ya hemos recibido lo que pedimos. Y esto es algo que se ve en la Biblia. La Biblia nos dice que debemos creer que hemos recibido. ¿Qué es la fe? Mencionaba el hermano hace ratitos, es la certeza. La certeza es la seguridad. La certeza de que Dios ha contestado nuestra oración. Así que no vamos a venir con el Señor dudando. Esa duda hay que echarla fuera, hay que resistirla porque es a lo que nos enfrentamos cada vez que oramos. Señor, te pido tal cosa, pero ay, en el fondo, a ver si el Señor me lo da. Una cosa también que me agradó mucho es la forma de orar. Le podemos decir al Señor, ¿verdad? Arrodillarnos y decimos después, gracias Señor, gracias que nos has contestado, gracias que me has escuchado, gracias porque esto es un asunto resuelto. Entonces es una cosa maravillosa a la hora de orar, que estemos creyendo completamente que el Señor va a resolverlo, ¿verdad? El mismo Señor dijo, creed que habéis recibido y lo obtendréis. Entonces esa es una clave. Hay que orar creyendo que lo vamos a recibir. La fe genuina dice que se manifiesta en la expresión hecho está. Cuando venimos al Señor, está hecho, está hecho. ¿Quiere compartir algo, hermana Paula? Pues no. Y pues el último punto que vimos hoy, todavía nos quedan unas cuantas páginas, ese es el asunto del poder del Señor y me impresionó este diálogo y menciona aquí que es muy curioso ver donde el Señor interrumpe a alguien y le dice, bueno, qué pasa con este, creo que es un inicio, ¿qué pasa con este fulanito? Pues desde niño está enfermo de esta forma y de esta forma, ya lo hemos tirado al fuego, al agua y no se muere. Y luego el hombre le dice, pues si quieres, si puedes, ¿ah? Si puedes. ¿Cómo que si puedes? No me digas si puedes, ¿verdad? Y el Señor le responde, si puedes, todo es posible para el que cree. Hermanos y hermanas, necesitamos creer. La sanidad que necesitamos tener, pues vamos a orar. Señor, me sanaste. Gracias por mi sanidad. Tenemos esa carencia, esa necesidad. Señor, ya sé, creemos que nos proveíste, creemos que nos has proveído. Estoy seguro que nos vas a proveer y que ya lo has hecho, ¿verdad? Entonces también debemos saber dos cosas, que Dios puede. Él puede. Les cuento que el hermano René ya tiene como 3 semanas de estar trabajando. Nosotros va a orar que Señor, dale trabajo y trabajo y trabajo. Y el hombre ya 3 semanas lleva trabajando. Igual por Batú. Ya hace tengo que actualizar la lista, pero hace unos días, bueno, ya tiene como una semana, creo yo, o semana y media de ya estar trabajando. Pues el Señor responde, ¿verdad? Y la hermana Peraza, por quien estuvimos orando, pues ya descansó. Entonces, pues son cosas que pasan, ¿verdad? Pero Dios puede. Y la otra cosa que iba a decir es que nada es imposible para Dios. Los quiero nada más invitar en estos 2 últimos minutos que pues voy a orar ahorita, hacer una oración y que también oremos por lo que hemos recibido esta noche. Señor, te agradecemos esta tarde, esta noche, por que nos revelas y nos iluminas y nos educas de cómo orar. Señor, estamos seguros esta noche que nos estás escuchando. Señor, y que respondes nuestras oraciones. Nuestra oración a partir de ahora va a ser diferente, Señor, y te agradecemos por este secreto que nos has revelado. Amén. Cierro mi micrófono y por favor alguien más que pueda orar.
Sí, gracias por lo Señor, que hemos recibido. Señor Jesús, gracias por tu palabra tan alumbradora. Gracias, Señor, te alabamos porque tú sí puedes. Señor Jesús, amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Eres el Dios todo suficiente, eres el Dios proveedor, eres aquel que todo lo puede, Señor. Eres nuestro Dios, Señor. Gracias porque, Señor, podemos hablarte en la oración, Señor, y que, Señor, tú nos respondes. Señor, ayúdanos a cambiar esta manera de pensar, Señor, a través de la palabra. Señor, gracias por este secreto, Señor. Que hoy, Señor, podamos tener una fe abundante, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por las cosas que tú has hecho, Señor. Yo sé, Señor, que tú haces todas las cosas, Señor, cuando venimos al trono de tu gracia, Señor. Cuando nuestro corazón se abre a ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que ya has hecho, Señor, por lo que hiciste, Señor. Te damos gracias, Señor, y estoy infinitamente gracias, Señor. Porque a pesar, Señor, de todo, tú has sido fiel, Señor. Tú siempre permaneces fiel para con nosotros, Señor, porque nuevas, Señor, cada mañana son tus misericordias, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la palabra que cada día nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Confiamos en que tú eres el gran yo soy, el que hace las cosas, Señor, de que no dudamos de que tú lo haces, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todo lo que podemos recibir de ti. Aún, Señor, en las sanidades, Padre amado. Gracias porque a su tiempo llegará todo, Señor. Amén. Amén. El Señor los guarde y les guarde, mis hermanos y mis hermanas, hermano Mario, saludos, Carolina, hermana Elena, Marvin y Amén. familia. Ahí está, ve. Señor Jesús, Hermana oh Señor. Paula también, que el Señor la guarde. Amén. Hermanos, buenas noches. Feliz noche. Dios. Adiós, hermano. Buenas Amén. noches. Ya. Bien tapadita. Mucho frío.